En este video vamos a contestar distintas preguntas que nos hicieron nuestros seguidores en Instagram. Como saben, tenemos una sección que se llama Pregúntale a Instel, entonces vamos a contestar distintas preguntas que nos hicieron. La primera pregunta es, ¿se puede convertir un PC en un NVR con software dedicado? Sí, sí se puede. Lo que tú estás buscando es un BMS, como lo puede ser un IBMS 4200 de la marca Hikvision, puede ser un BPMS de Bosch, que es Bosch BMS. Dahua también maneja distintos software, por ejemplo, el DSS, que es este. El DSS es Dahua Security System. Tienen tres, si ven aquí. Aquí está el Professional, que es para de paga. Y te dice de que puedes tener más de 20,000 canales de video. Este, pero también tienen una que es gratuita, que es 64 canales de video completamente gratis. Y puedes controlar, mira, aquí está. Es tu computadora, vamos a decirlo así, con el software de Dahua. Y puedes controlar controles de acceso, NVRs, videoporteros, cámaras de reconocimiento facial, on-beef cámara. O sea, no tiene que ser solamente de la marca Dahua, sino puede ser de cualquier otra marca. ¿Por qué? Porque maneja on-beef para las cámaras. Y IBMS igual es básicamente lo mismo. De hecho, IBMS sí lo tengo instalado y así es como se ve. Si bien no es tan amigable con el usuario, si son algunas cámaras lo que tú necesitas meter para que grabes o para que las tengas ahí en alguna PC, sí, sin problema. Aquí son algunas cámaras que hemos agregado para hacer algunas pruebas y cosas así. Aquí son distintas formas de que puedes agregar las cámaras. Si es por IP, le tienes que poner el nombre, la dirección IP de esa cámara, el puerto, el nombre de usuario y contraseña, si quieres sincronizar el tiempo, y puedes ponerle agregar y luego agregar otra nueva, o nada más simplemente agregar. Esa es una forma de poder agregar las cámaras. Pero si, por ejemplo, estás en el mismo segmento de red o se pueden ver desde la LAN, agregarlas desde tu red local y te va a aparecer su dirección IP. Esta es una cámara que estamos probando, y te va a decir algunos datos. Y ya entonces, si tú le quieres agregar, pues le tienes que poner aquí add y te va a pedir el nombre de usuario, la contraseña, el puerto, pero si le encontró significa que es muy probable que ese sea el puerto. Ya te pone la dirección IP por defecto, el nombre que tú le quieras dar, y en ese momento se va a agregar. Aquí puedes ver las grabaciones de las cámaras que tengas. Por ejemplo, si tienes aquí cámaras, ahorita pues están todas deshabilitadas. Por ejemplo, aquí tenía un NVR, tenía varias cámaras y tú puedes poner aquí y aquí puedes ir viendo las grabaciones de esas cámaras. O si esa cámara tiene una SSD, también vas a poder ver esas cámaras o esas grabaciones. Por ejemplo, eso sí, para que pueda funcionar correctamente estos BMS, cualquiera de los dos, tanto el Hikvision como la parte de Dahua, el DSS o el IBMS de Hikvision, también se necesita, entre más cámaras metas o entre más cosas le vayas metiendo, sí va a demandar de más recursos del equipo. Eso sí es indudable. Por ejemplo, que tiene una licencia gratis de 64 cámaras de video gratis, obviamente el servidor que tú quieras poner, o sea, la computadora que tú quieras destinar para esta parte del BMS, vas a necesitar obviamente una computadora con buenas capacidades para que te soporte más equipos. La pregunta es, ¿cómo son los trabajos de instalación de equipos de telecomunicaciones en bóvedas? No sé si te refieras a la parte de equipos para ambientes complicados. Por ejemplo, para ambientes complicados existen este tipo de soluciones, equipos pues ya industriales, por así decirlo, que te soportan temperaturas muy altas. La entrada de polvo, por ejemplo, es mucho más complicada para estos equipos. Y o sea, existen de esta marca y existen de muchas otras. Por ejemplo, Cisco también maneja equipos de grado industrial, como son estos, por ejemplo. Me parece que es una P. Estos son switches, routers. Lo que cambian es la misma funcionalidad del switch, nada más de que estos, pues la entrada de polvo es mucho más complicada. Sobre todo, por ejemplo, muchos de estos equipos son los que se meten
¿cómo se llama? La industria minera, en donde hay un montón de polvo, que puede afectar a los equipos. También, son, en la mayoría, son resistentes a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, y eso es básicamente lo que ellos prometen de que no van a tener ningún tipo de problema en esos ambientes. Algunas series son muy específicas para, minería, para ambientes, ¿cómo se llama? En plataformas de petróleo. No sé si realmente sea la pregunta, pero, para ambientes complicados casi siempre se ocupan equipo especializado. Vuelvo a decir lo mismo, dependiendo de qué tipo de industria, porque, por ejemplo, si son bodegas en donde tienen un cuarto especial para los equipos de telecomunicaciones, y es difícil de que les llegue a entrar algún tipo o más bien les llegue a entrar muchísimo polvo o cosas así, pues realmente estos equipos a lo mejor no son tan necesarios en bodegas. Por ejemplo, si es un ambiente industrial en donde más de que, por ejemplo, los equipos puedan llegar a estar en un lugar en donde no les entre tanto polvo o cosas así, en donde lo puedas cubrir con un gabinete y sin problema van a funcionar. A lo mejor en ese sentido no es tan necesario equipos industriales como los que son estos. Pero a lo mejor y sí, la parte de tu cableado sí tiene que no puede ser un UTP, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, pues, no viene blindado. Entonces, para eso es de que existen otros tipos de cableado. Por ejemplo, este es el UTP, que es básicamente tiene el forro de plástico y los pares trenzados. Aquí ya tenemos el forro de plástico y un forro que lo va a tener, cubierto ante la diafonía, por ejemplo. Y aquí tenemos otro tipo de cable que tiene cada uno de los pares trenzados, tiene su propia cubierta, y este que es SFTP, que tiene su cubierta de plástico, su cubierta de todos los cables y su cubierta de cada uno de los pares. Si quieren, podemos hacer un video hablando de qué es cada uno de estos cables y cuáles son las características y en dónde ocuparlos. Y vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué equipos de red Flux sirven para certificar cableado de red? Los equipos para certificar cableado de red son los DSX 5000 y el 8000. No solamente te certifican cobre, también te van a poder certificar fibra óptica, pero para eso necesitas los cabezales. Por ejemplo, aquí yo tengo el 5000, no sé si se alcanza a ver. Este trae aquí, a este se le llama, vamos a decirle como un cabezal, por así decir. Entonces, este equipo se le quita esto y queda así, no sé si se logre ver. No solamente te va a poder certificar cableado de cobre, también te va a poder certificar lo que es fibra óptica. Puedes comprar esos cabezales de fibra que te van a servir para certificar fibra. Existen muchos equipos, pero los únicos que veo que todas las marcas son los equipos que te aceptan sus pruebas para la certificación, son estos. Existen otros, más bien ahí tendrías que acercarte con el proveedor de cableado que tú manejes, o con el fabricante de cableado que tú manejes, y preguntarle qué tipo de certificadores son los que te aprueban para certificarte o para darte esas garantías extendidas de los cableados. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tú crees de que sería viable cambiar de fibra a cobre a XG-PON? Pues depende más bien del tipo de clientes que tú tengas. Si, por ejemplo, son en general residenciales, pues con GPON tendrías más que suficiente para clientes residenciales. Si a lo mejor y tú ves de que tus clientes residenciales pueden llegar a pagar más por un servicio de aún más calidad, pues también valdría mucho la pena. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de las velocidades dependiendo de si es GPON, XGPON o XGS-PON. Como te lo dije, yo creo que más bien depende del tipo de cliente que tú tengas. Si son clientes residenciales, sin problema, este va a ser más que suficiente. Si ya a lo mejor tienes muchos clientes o ya te empiezas a tener clientes empresariales, por ejemplo, a lo mejor sí valdría la pena cambiarse a este, ya clientes muy empresariales a esta, ¿no? Pero más bien depende de las necesidades y lo que te estén pidiendo tus clientes. A ver, me preguntan, ¿también fuiste instalador? Sí, también lo fui. De hecho, sigo siendo instalador. Cuando es momento de meter las manos, las meto. No tengo ningún problema. Aquí más bien lo que yo les recomendaría es, mientras ustedes están en la parte técnica, en la parte de instalación, en la parte de todo eso,
también traten de complementarlo con conocimiento técnico. El poder ir escalando casi siempre es a partir de conocimientos técnicos, a partir de conocimientos, teóricos y irlos aplicando a la parte de las instalaciones. Entre tú más conocimiento técnico o conocimiento en teoría tengas y lo sepas aplicar a la práctica, es justo lo que te va a hacer empezar a escalar en tu empresa o empezar a hacer un emprendimiento. La siguiente pregunta es, ¿cómo configurar una red mesh de TP-Link? Realmente es muy sencillo, me parece que es desde la aplicación, tú nada más conectas el equipo y la aplicación solita, por la red local lo va a encontrar, pero, si quieren compramos unos deco de TP-Link y hacemos video de cómo es de que se configuran esos equipos, pero me parece que no son para nada, ¿cómo se llama?, complicados de configurar. De hecho, me parece que en el mercado son de lo más sencillo, de que se puede simplemente comprar, tú los instalas de forma muy sencilla y te van a funcionar muy bien. Lo que sí te recomiendo siempre, cada vez de que vayas a comprar algún equipo deco, es de que los puertos de acá atrás, estos, por ejemplo, son 2.5. Por ejemplo, estos, por ejemplo, aunque se ven muy bonitos y también te prometen Wi-Fi mesh, por ejemplo, en estos, por ejemplo, yo no los recomendaría tanto, porque si nos vamos a sus especificaciones y vemos aquí, dice que tiene 2 puertos a 10 o 100 megabits por segundo. Y la verdad es que yo no los recomiendo estos, porque, a menos de que sea como un secundario, lo recomendaría, pero realmente, o sea, que no esté cableado. Pero si tú te quieres comprar un equipo, te recomendaría otro tipo de equipo, sobre todo, viendo esta parte en donde te dicen los puertos, mínimo que sea gigabit. Y la última pregunta es, ¿me dedico a programar o a redes? Yo creo que más bien ambas se complementan, o sea, lo que tú quieras hacer, la que más a ti te llame la atención, pero aun cuando seas programador 100% tienes que saber de redes, o sea, mínimo los básicos, los conocimientos más básicos de redes los tienes que tener. Inclusive muchos errores pueden ser por el cableado o muchos diagnósticos de problemas se llegan a tardar por el cableado. ¿Por qué? Porque es muy común que llegue el de los equipos y dice: "Es que tu cableado está mal". Y llega el del cableado y te dice: "No, mi cableado está bien, tus equipos son los que están mal". Por eso es de que una red se certifica, por ejemplo, una red cableada se certifica para evitar que ese sea un punto en donde pueda existir una falla, o sea menos probable que en el cableado exista una falla. Y entonces ya quitas esa parte del cableado en donde dices: "Yo tengo mi certificado en donde dice que mis redes están de manera correcta", y entonces, tienen que buscar el problema en otro lado. Por eso es de que existen los certificadores los certificadores como estos, los certificadores como estos, eh, justamente para eso, para evitar problemas a futuro o, hacer un diagnóstico mucho más veloz de qué es lo que está pasando en tu red. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienen más dudas, déjenlo en los comentarios o cada viernes vamos a estar tratando de hacer el Pregunta al Instel en Instagram para que ustedes vayan y consulten sus dudas de que tienen y hacer un video recopilando todas esas preguntas y van a aparecer aquí. Nos ayudarían mucho si se suscriben al canal, le dan like y lo comparten. Eso nos va a ayudar a hacer más videos como estos. Les agradezco por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente video.